Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Érase una vez, en una bulliciosa ciudad estadounidense, Atlanta, la capital del sur, donde los rascacielos de cristal se alzan junto a las cicatrices aún visibles de la segregación, donde el jazz flota en el aire húmedo de la tarde y donde los emprendedores se codean con activistas de los derechos civiles. Un hombre cuya mera palabra fue suficiente para sacudir los mercados. Ethan Blake era el tipo de hombre que solo conoces una vez en la vida, si tienes suerte, o mala suerte. A los 34 años, el único hijo de Richard Blake, fundador del imperio inmobiliario Horizontes de Blake Tan, había heredado no solo una fortuna colosal, sino también un nombre que le abría todas las puertas, excepto la de su propio corazón. Desde los 22 años, firmaba contratos millonarios, construía torres residenciales que transformaban el horizonte urbano y compraba terrenos como quien pide café. Sus apariciones públicas acaparaban titulares Forbes, de Vanity Fair, a veces incluso revista Time, siempre impecablemente vestido con trajes a medida, su mirada clara penetrando más allá de los lentes, como si observara un mundo al que ya no pertenecía. Pero detrás de su mandíbula cincelada, sus coches eléctricos de lujo, su fachada de estilo de vida ecológico y sus cenas de gala donde silenciosamente escribía cheques de 6 ceros para la educación de niños pobres, se escondía un vacío profundo lo estaba carcomiendo. Creció en una casa enorme en Buckhead, rodeado de sirvientes, tutores y un padre demasiado ocupado conquistando el mundo como para amarlo. Su madre, Vivian, una mujer amable pero modesta, falleció cuando él tenía 8 años a causa de un cáncer devastador. Desde ese día, la vida de Ethan se dividió en dos, antes del silencio, y en silencio. Había aprendido desde pequeño que el poder reemplaza el afecto, que el control ahoga el miedo y que la excelencia protege contra la vulnerabilidad. Así que construyó torres para escapar de la tierra, erigió muros para no oír más los ecos de la infancia y persiguió trofeos para olvidar lo que había perdido: la sencillez, la ternura, el derecho a ser frágil. Las mujeres lo rodeaban, cada una más hermosa, brillante o interesada que la anterior. Pero ninguna se quedaba. O mejor dicho, él no dejaba que ninguna se quedara. Dominaba las rupturas como dominaba los contratos, con precisión, distancia y una extraña elegancia gélida. Su vida parecía perfecta: lofts en Manhattan, una villa en Aspen, un ático en Miami, una colección de arte contemporáneo, invitaciones a las cumbres de Davos. Y, sin embargo, cada tarde en su inmensa cama, a menudo se despertaba sobresaltado, como si un recuerdo lo estrangulara. Se levantaba, caminaba descalzo sobre el frío mármol, miraba las luces de la ciudad y susurraba, sin darse cuenta: ¿qué me perdí? Lo que se le había escapado, precisamente, era lo esencial. Ni riqueza. Ni éxito. Pero paz interior, esa calma serena que sientes cuando te aman por lo que eres, no por lo que tienes. Le faltaba eso: presencia gentil, el que nada busca, que nada pide, pero que calienta las paredes de una casa, incluso sin lujo. Y sin saberlo, esta falta pronto lo llevaría a hacer una declaración absurda. Una declaración que lo cambiaría todo. Tu Aleluya Marriott Gran Hotel de Atlanta brillaba con fuerza. Las lámparas de araña de cristal proyectaban destellos de luz dorada sobre las paredes, como constelaciones congeladas en el espacio. Los invitados, vestidos con alta costura, bebían champán añejo e intercambiaban cumplidos en un lenguaje susurrado y estratégico. Era un mundo de fachadas, dinero y cálculos sociales. Senadores, magnates tecnológicos, influencers con sonrisas demasiado blancas, actrices con looks programados, todos estaban allí para asistir a la gala anual de la Fundación Blake, que supuestamente recaudaba fondos para la igualdad de oportunidades. Pero todos sabían que era principalmente un teatro social, una exhibición de poder, un baile de máscaras donde se exhibió más el ego que la compasión. Cuando Ethan Blake subió al escenario, se extendió una ola de respetuoso silencio. No solo era rico, era interesante, dijo cosas que nadie se atrevía a decir. Tomó decisiones que desafiaban las convenciones. Representó ese elemento impredecible que incluso los más poderosos temían. Agradeció a los invitados, saludó a los socios y pronunció un discurso perfectamente mesurado sobre los valores humanos, el progreso y la esperanza. Entonces, en un momento que pareció casi improvisado, como si lo hubiera decidido en ese instante, se detuvo. Su mirada se posó en la entrada del gran salón. Y, con voz serena pero firme, dijo: esta noche me casaré con la primera mujer que pase por esta puerta.
No importa su aspecto, su pasado ni su riqueza. Si entra, es porque está destinada a hacerlo. Se hizo un silencio gélido, como una corriente de aire repentina en una habitación demasiado calurosa. Algunos invitados rieron con amargura. Otros intercambiaron miradas de incredulidad. El maestro de ceremonias casi se atragantó con su copa de champán. ¿Está bromeando, no? Otro truco mediático. Solo está intentando crear expectación. Pero Ethan no sonreía. Permanecía allí, erguido, con las manos entrelazadas y la mirada fija en la puerta, como si esperara una profecía. Las cámaras de influencers, periodistas e incluso camareros se giraron automáticamente hacia la puerta. Los smartphones se levantaron. Los lentes hicieron zoom. El mundo contuvo la respiración, no porque creyera en la promesa, sino porque quería ver hasta dónde llegaría. Y luego, la puerta se abrió. No con una gran explosión. Solo un crujido silencioso casi avergonzada. Apareció una figura. No se parecía en nada a una estrella ni a una heredera. Sin vestido de diseñador. Sin maquillaje escultural. Sin postura estudiada. Fue Grace Johnson, de 28 años, contratada apresuradamente esta misma mañana por una agencia para reemplazar a una camarera que había enfermado. Llevaba un uniforme negro enorme, una bandeja de vasos temblorosos en las manos, zapatillas desgastadas y en su rostro, la expresión de una joven agotada pero digna, que trabaja sin quejarse. No había oído nada del discurso. Simplemente había entrado por obligación, pensando que volvía a su turno sin imaginar que acababa de caminar en el destino de otro. El shock en la sala fue inmediato, el silencio se hizo pesado, cruel, agudo. Entonces, como una marea creciente, llegaron los susurros, las risas ahogadas, los comentarios venenosos. ¿Se está burlando de nosotros? ¿Una camarera? ¿En serio? Ha perdido la cabeza. Grace se detuvo, congelada. Sintió las miradas lo aplastan, no entendía. Miró a su alrededor confundida, preguntándose si se había equivocado. La bandeja temblaba en sus manos. Su instinto le gritaba que se diera la vuelta. Pero antes de moverse, Ethan bajó del escenario. Sin dudarlo. Sin actuar. Cada paso que daba era una declaración. Cruzó la habitación, las miradas, los juicios, sin pestañear. Frente a ella, se detuvo suavemente. La miró, no como una camarera, sino como un acertijo que el mundo se había perdido. ¿Cómo te llamas? Preguntó en voz baja pero segura. Grace Johnson. Lo siento, no quise interrumpir. Ella miró hacia abajo, avergonzada, atrapada en un teatro que no entendía. Pero Ethan sonrió con una rara sinceridad. No tienes nada de qué arrepentirte. Eres exactamente lo que estaba esperando. Y ante la asamblea suspendida entre la indignación y la estupefacción, él le tendió la mano. Un gesto sencillo. Revolucionario en este contexto. No casarme con ella ahora mismo. Si no fuera por darle un lugar en un mundo que, unos segundos antes, quiso hacerlo invisible. Y aquella noche, sin saberlo, no fue Ethan quien salvó a Grace, fue Grace quien iba a despertar a Ethan. Al día siguiente toda América tembló de emoción y escepticismo, los televisores estaban en repetición. El rey de los negocios quiere casarse con una desconocida. ¿Un truco público o una locura? ¿Quién es Grace Johnson? Canales de noticias, tabloides y podcasts sensacionalistas recogieron la historia. Drones sobrevolaron el modesto barrio del lado sur de Atlanta revelando al mundo las paredes agrietadas del edificio donde vivía Grace. Fotos robadas mostraban su pequeño apartamento con muebles sencillos, su cocina con paredes descoloridas y su buzón abollado. Los periodistas acamparon frente a su puerta. Los micrófonos vibraban cada vez que salía a comprar pan o a llevar a su hermana a la escuela. Los internautas recorrieron sus redes sociales en busca de fotos, antiguos novios y un pasado que desprestigiar. En 48 horas, Grace se había convertido en un objetivo nacional. Pero ella no se doblegó. Cuando recibió una invitación oficial para cenar en un restaurante con estrella Michelin en el centro de la ciudad, ella ni siquiera lo abrió. Ella cogió su viejo teléfono y llamó directamente a la oficina de Ethan. No soy ninguna broma, señor Blake. Y no estoy en venta.
Él respondió sin dudarlo. No pienso en ti de esa manera. Pero si no te importa, me gustaría conocerte. De verdad. Contra viento y marea ella aceptó. Pero en sus términos. Sin flashes. Sin guardias. Sin espectáculo. Se conocieron en un pequeño café escondido en pequeños 5 puntos conocido por sus banquetas desgastadas y magdalenas caseras. Un lugar que olía a vida, no a lujo. Ethan 20 solo vestido con sencillez. Sin reloj caro ni chofer esperando. Entró como un hombre que busca la verdad, no el espejismo. Hablaron. Durante mucho tiempo. De la música, de la infancia, de la soledad. Grace contó cómo su madre, Charlene, ex enfermera, había criado sola a sus 2 hijas antes de sucumbir a un cáncer agresivo. Relató las horas de trabajo doméstico, los trabajos esporádicos, los sueños postergados para pagar las cuentas y mantener a su familia, Maya, su hermana pequeña, una estudiante brillante en su último año de secundaria. Ethan, por primera vez en mucho tiempo, no tenía nada que demostrar. Habló de Caleb, su hermano mayor, talentoso, sensible y apasionado por la arquitectura. Caleb se había suicidado 2 años antes, tras hundirse en una depresión desconocida, aplastado por las expectativas de la familia Blake. Ese día, Ethan comprendió que el éxito no redimía las ausencias ni los silencios. Desde entonces el vacío se había instalado y el ruido de las reuniones sociales nunca había logrado silenciarlo. Fue el comienzo. Frágil. Vacilante. ¿Cierto? Las siguientes semanas Ethan intentó integrar a Grace en su mundo, lentamente. La invitó a una conferencia sobre vivienda social, a una inauguración benéfica para jóvenes artistas, a una fiesta privada con emprendedores afroamericanos en la ciudad. Quería que viera lo que estaba haciendo, no lo que poseía. Pero el mundo exterior no perdonó. La prensa fue cruel. Ella no sabe vestirse. Demasiado simple. Demasiado banal. Ella no sabe nada de negocios. Los editorialistas la compararon con sus antiguas conquistas, modelos escandinavas, diplomáticas suizas, actrices nominadas al Globo de Oro. Se habló de una caída de estatus, un capricho, una crisis existencial. Los internautas enloquecieron. Las redes sociales, sin piedad, se burlaron de su ropa, sus zapatos desgastados, sus silencios. Pero Grace no se defendió. No respondió a ningún comentario ni intentó demostrar su valía a nadie. Continuó, trabajar a tiempo parcial, acompañar a su hermana a los ensayos del teatro, cocinar lasaña los domingos por la noche. Ella permaneció ella misma, y eso fue aún más inquietante. Y en el corazón de esta tormenta Ethan habló públicamente, durante una cena honoraria transmitida en directo. No me casaré con una imagen. No me casaré con un rol social. Me enamoré de una mujer libre. De una mujer completa. Y créeme, en el mundo en el que crecí, eso es lo más raro. Esta declaración frenó los rumores. Se hizo un extraño silencio mediático. No porque el mundo lo hubiera entendido, sino porque, por primera vez el poder estaba defendiendo a una mujer invisible y eso estaba alterando el equilibrio. Ya no era una historia de lujo. Era una historia de luz. Y en los ojos de Ethan la gracia brilló más que todos los focos juntos. Los meses siguientes fueron un torbellino de presión mediática y miradas fijas. Grace fue sintiendo poco a poco el peso de un mundo que no la quería, un mundo hecho de ilusiones e imágenes perfectas, un mundo donde se había convertido, a su pesar, en un peón, en una causa mediática. Una mañana, mientras el sol de Atlanta apenas traspasaba las persianas, Grace escribió una carta. Una carta a Ethan. Una carta para decirle lo que no podía decirle en persona. No puedo vivir en una jaula. Ni siquiera en una de oro. Te aprecio, Ethan, por todo lo que eres. Pero tengo que encontrar mi propio camino. No es una despedida sino una necesidad de libertad. Sin decir otra palabra, hizo las maletas y se subió a un autobús con destino a Chicago, dejando atrás el tumulto, los flashes y la imagen pública que se le había impuesto. En Chicago, en un pequeño apartamento en el barrio de Hyde Park encontró refugio. Allí, lejos de los focos, Grace reanudó sus estudios, esta vez de psicología, decidida a comprender no solo a los demás, sino también a sí misma. Una misteriosa subvención anónima le permitió financiar sus cursos.
Nunca preguntó de dónde provenía. Pero, en la sombra, la Fundación Blake, guiada en secreto por Ethan, se aseguró de que ella pudiera avanzar sin obstáculos. Los días de Grace estaban llenos de aprendizaje, lectura y prácticas en un centro que apoya a mujeres jóvenes víctimas de violencia. Escuchó sus historias, su dolor, sus luchas. Les ofreció un oído atento, un hombro firme, sin juzgarlas. Durante estos años, se desconectó deliberadamente de los medios de comunicación. Dejó de ver la televisión y evitó las redes sociales, buscando reconstruirse lejos del ojo público. Pasaron 3 años. El día de la graduación, Grace, con su toga azul marino, sonrió con una serenidad renovada. Tenía en sus manos no solo un diploma, sino la promesa de un nuevo comienzo. De regreso en Atlanta, abrió una pequeña consulta de terapia en el barrio donde creció, un lugar sencillo y acogedor con las paredes cubiertas de citas inspiradoras y dibujos infantiles. Quería ayudar a quienes el sistema había olvidado, a los invisibles, a quienes luchaban en la sombra. Una tarde, mientras repartía volantes en la calle, un coche se detuvo lentamente junto a ella. La puerta se abrió. Ethan bajó. El tiempo había marcado su rostro con un velo de madurez. Su cabello era un poco más canoso, sus rasgos más suaves. Pero en sus ojos aún brillaba una luz intacta, la misma chispa que, años antes, había visto en Grace, una luz excepcional. Sin decir palabra, se acercó y dijo, con voz llena de emoción: «Tú seguiste tu propio camino, Grace. Te esperé. Sin presiones. Pero sigo aquí». Grace lo miró largo rato. Entonces, una sonrisa radiante le iluminó el rostro. «Y aprendí a amarme. A caminar sin depender de nadie. Pero nunca dejé de pensar en ti». Se quedaron allí, inmóviles, en medio de aquella calle transitada, 2 almas que se habían encontrado, se habían perdido y se habían vuelto a encontrar. Ese día no hubo promesas grandilocuentes ni declaraciones públicas. Solo la dulce certeza de que a veces el amor no se impone, espera. Y que finalmente estaban listos para seguir adelante, juntos. El día de la boda por fin llegó, con la dulzura de una mañana de primavera. Habían elegido celebrar su unión en un modesto jardín, enclavado a las afueras de Atlanta, lejos de los focos y la pompa que Ethan había conocido. Allí, las flores silvestres crecían libremente, meciéndose con la ligera brisa, como para recordarles su recién descubierta sencillez y la belleza de la imperfección. No había celebridades presentes. No había alfombra roja ni flashes. Solo la risa de los niños corriendo entre los árboles, las cálidas sonrisas de antiguos compañeros, vecinos leales y estudiantes de la pequeña escuela comunitaria que Ethan y Grace habían apoyado. Fue una reunión de corazones unidos, unidos por la sinceridad más que por la notoriedad. En el centro, bajo un tosco arco de madera adornado con guirnaldas de flores silvestres, estaban Grace y Ethan, con las manos entrelazadas y los ojos brillando con promesas silenciosas. La hermana de Grace, Maya, ahora una abogada consagrada, dio un paso al frente para leer un discurso que conmovió a los presentes. Su voz, llena de orgullo y emoción, evocó las luchas, las esperanzas y la fortaleza de su familia. Creciste en las sombras, atravesaste tormentas, y aún así, elegiste la luz. Te negaste a que el mundo definiera quién estabas destinada a ser. Tu amor es una victoria, no porque sea perfecto, sino porque es verdadero. Cuando llegó el momento de los anillos de boda, Ethan le dio un anillo a Grace sencillo, tallado en madera por un artesano local, símbolo de la naturaleza, de la vida que continúa y de la fuerza arraigada en la autenticidad. Grace, con las manos temblorosas de alegría, le dio un anillo hecho a mano, modesta pero elegante, adornada con una pequeña piedra semipreciosa que ella misma había elegido, símbolo de resiliencia y renacimiento. Cuando intercambiaron sus votos y finalmente dijeron sí, nadie miró para juzgar si eran compatibles. Porque todos entendieron que lo que los unía trascendía las apariencias, la riqueza o los estándares. No fue una puerta abierta por casualidad la que cambió su destino. Fue su elección consciente de ver más allá de las apariencias, de reconocer la belleza en el alma del otro y de construir juntos un futuro donde la simplicidad sea un lujo preciado. Todo el jardín parecía respirar con ellos. El canto de los pájaros, el susurro del viento y las carcajadas se mezclaban en una sinfonía de esperanza y renacimiento. Y mientras el sol se ponía lentamente en el horizonte, Grace y Ethan, de la mano, caminaron hacia este nuevo capítulo, libres y unidos,
listos para escribir su propia historia.